Así dijo el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. Bienvenidos. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 3. Hoy vamos a considerar la carta a la Odisea, la última de las cartas que envía el Señor Jesús a estas 7 regiones. Ya lo he dicho antes, vuelvo a repetirlo, que la iglesia no es que se llamara la Odisea, se le conoce así porque era el lugar en el que estaba, pero no es que ese fuese su nombre, o tal vez sí, pero no lo podemos asegurar, porque veamos lo que dice en el verso 14, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Está citando al lugar donde estaba establecida esa iglesia y no como el nombre de la iglesia, ¿no? Pero bueno, solamente es un dato. Quiero enfocarme un poco más en lo que aplica a nuestra vida como una enseñanza práctica, como algo que nosotros podemos tomar en cuenta para no caer en la situación que estaba la Odisea. La Odisea es la única iglesia a la que el Señor Jesús no le reconoce algo bueno, solamente menciona cosas en las que la iglesia estaba equivocada. Hay otras iglesias donde sí también tenían errores, donde el Señor Jesús menciona ciertas cosas que estaban mal, pero también reconoce que había cosas buenas, pero en el caso de la Odisea no menciona algo bueno, sino solamente les hace ver esas cosas en las que ellos estaban mal. Y dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: cuando el Señor Jesús dice he aquí el amén, lo que está dando a entender es que lo que él va a decir es verdad, porque amén significa eso, así sea o es verdad. Entonces él dice he aquí el amén, es decir, aquí la verdad, el verdadero. Era la forma también en que Dios se presentaba en el Antiguo Testamento como el Dios verdadero o como el verdadero, y de alguna forma el Señor Jesús se presenta de la misma manera para darles a entender que Él también es Dios, que Él es Dios. Yo soy el Dios verdadero, es decir, el amén. Así es, o el verdadero, el que es verdad. Y después dice el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, y como lo vamos a ver un poco más adelante, la iglesia en la Odisea tenía una imagen irreal, una imagen que no era la que correspondía a su situación, y el Señor Jesús les dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo voy a dar un testimonio fiel, voy a dar un testimonio verdadero, es decir, les voy a decir cuál es su verdadera condición y no lo que ustedes creen que tienen en sí como cualidades o características positivas. Entonces es importante siempre que el Señor Jesús se presentaba a una iglesia, como en este caso, porque de alguna forma está relacionado con lo que después les va a decir. Lo vimos en las otras 6 cartas que también ya consideramos, y en esta no es la excepción. Sigue el Señor Jesús presentándose de una manera en la que va a interactuar con la situación que está viviendo la iglesia, en este caso la Odisea. Y después el principio de la creación de Dios dice esto, y aquí quiero detenerme un poquitito, aunque no es el enfoque de esta iglesia o de esta enseñanza, pero me refiero a esta iglesia con la Odisea, es decir, la carta de la Odisea, pero sí vale la pena aclarar que cuando dice el principio de la creación, no es como algunos lo han interpretado, que el Señor Jesucristo fue lo primero que Dios creó. Hay un nombre que se llamó Arrio, de ahí vienen los arrianos, que es un movimiento, una denominación donde creen, aseguran que el Señor Jesús fue un ser creado, lo mismo que otras denominaciones que hay hasta el día de hoy, ¿no? Pero no se refiere a eso, no se refiere a que el Señor Jesús fue el primer ser o la primera creación de Dios, sino a lo que se refiere aquí es que de Él surge la creación. Él es quien hizo todo lo que podemos nosotros ver. Y como un fundamento a esto, acompáñenme por favor a Colosenses. Vamos rápidamente a la carta a Colosenses, por favor. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 1. Y vamos a leer del 15 al 18, Colosenses 1, del 15 al 18. Dice, Él, hablando del Señor Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí volvemos a encontrar una expresión similar, pero en este caso cuando habla del primogénito de toda creación se refiere a que Él es lo más importante de todo lo que existe. No porque sea, insisto, alguien creado, sino al ser Dios, Él subsiste con Dios desde siempre, o existe con Dios desde siempre, mejor dicho, es la expresión más correcta, existe con Dios desde siempre.
pero cuando se refiere aquí al primogénito de toda creación, es que Él es lo más importante de todo lo que nosotros podemos ver. Y después dice, porque en Él, en el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue, dice aquí, creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nos deja ver más claro que no es que el Señor Jesús haya sido creado, sino que más bien fue Él quien creó todas las cosas. Por eso dice que Él es el principio de la creación de Dios. Es decir, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si en algún momento escuchan que el Señor Jesús fue un ser creado o que es lo primero que Dios creó, eso es una herejía. Él no fue creado, Él es Dios y está o ha estado desde siempre con Dios. Y una idea también nos la da lo que dice en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos dice en el verso 2, este era en el principio con Dios. Es decir, antes del principio de las cosas, el Señor Jesús ya estaba con Dios, pues dice que este verbo era Dios, ¿no? Entonces, podemos ver cómo no es que haya sido creado el Señor Jesús, sino que al ser el Dios, juntamente con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, ha existido desde siempre. Entonces, lo que debemos entender aquí en esta porción es que Él es, dice al final del verso 14, el principio de la creación, es decir, el que creó todas las cosas. Dice esto. Y vean lo que dice el verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí es bien interesante notar lo que el Señor Jesús está diciendo cuando dice ojalá fueses frío o caliente. A veces nosotros, o al menos yo, era la idea que yo tenía antes, que cuando se refería a caliente era alguien que estaba apasionado por Dios, y cuando se refería a frío era alguien que estaba lejos de Dios, que estaba alejado de Dios. Y en algún momento yo entendía como que el Señor Jesús decía, bueno, ojalá estuvieras alejado de mí y estuvieras lejos, o ojalá estuvieras cercano a mí y fueras caliente, pero como ni estás lejos de mí ni estás cerca de mí, sino estás en medio, entonces te vomitaré de mi boca. Al menos eso era lo que yo en algún momento entendía cuando se hablaba de esa frialdad: ojalá fueses frío, como si estuvieras lejos. Pero algo que nosotros debemos de considerar, en este caso lo que está el Señor Jesucristo escribiendo, es el lugar al que escribía, el lugar al que se le enviaba esta carta, que en este caso es la Odisea, una ciudad que se llamaba la Odisea. Y en otras cartas también hemos mencionado que, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando, si no mal recuerdo, a Filadelfia, que el Señor Jesús les decía que los haría columna en el templo de su Dios. Para ellos era muy representativo una columna firme, fuerte, porque ellos, los de Filadelfia, habían sido sacudidos por terremotos, y las casas que no tenían columnas firmes habían caído ante esos terremotos. Entonces, cuando Él les dice, los haría una columna, para ellos era importante, tenían en mente lo importante que era una columna, y una columna fuerte para resistir un terremoto. En el caso de la iglesia, si no mal recuerdo, es en Sardis, cuando le dice que sea vigilante, le dice en el verso Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y en fin, si no mal recuerdo, es en esta ciudad donde era una ciudad que por el lugar en el que estaba establecida era de muy difícil acceso, era difícil que la conquistaran, y entonces la gente se confió a eso, y en 2 ocasiones fueron atacados mientras dormían, entraron por un lugar que no se esperaban, y entonces la ciudad fue conquistada. Y el Señor Jesús les dice que estén atentos, que velen, que sean vigilantes, y era algo que para ellos era muy representativo, pues sabían, conocían su historia, y que al haber sido un poco confiados por el lugar en el que estaban establecidos, habían sido derrotados en un par de ocasiones. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice, sean vigilantes, pónganse atentos, ellos decían, sí, claro, debemos hacerlo. Principalmente ellos lo tenían presente por lo que había sucedido como ciudad, pero en este caso también como iglesia tenían que vigilar, no tenían que confiarse.
Menciono todo esto porque en el caso de la Odisea, según los historiadores, incluso extrabíblicos, es decir, fuera de lo que puede uno encontrar en la Biblia, se dice que la ciudad de la Odisea era suministrada del agua o el suministro de agua llegaba por tuberías y en esas tuberías el agua se entibiaba de modo que no llegaba ni fría ni caliente. Caso contrario a la ciudad de Colosas, que su agua era fría, era de manantiales y eran obviamente pues aguas refrescantes, aguas muy ricas para tomar y refrescarse. Y en el caso de Hierápolis, que era otra ciudad que estaba también cerca de la Odisea, sus aguas eran calientes, eran aguas termales que comúnmente se utilizaban como aguas medicinales. Entonces el Señor Jesús, la idea que les da es que las aguas de la Odisea eran tibias y que entonces no servían ni para refrescar ni como aguas medicinales, eran aguas que no eran ni frías ni calientes. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, ojalá fueses frío o caliente, los de la Odisea, suponemos, tenían en mente que el agua fría servía para refrescar y el agua caliente como una agua medicinal, ¿no? Como las aguas termales que se les conoce. Entonces, ellos sabían a qué se referían con lo frío y lo caliente, pues reconocían o sabían que el suministro para ellos de agua era un agua tibia, que no servía para refrescar, ni tampoco como un agua medicinal. Por eso es que el Señor Jesús le dice, ojalá fueses frío, alguien que refrescara, o caliente, que fueses medicinal, pero ni eres frío ni caliente, eres tibio. Entonces, alguien que está sediento, alguien que viene cansado del camino, alguien que tiene mucho calor, lo que menos quiere en un momento es agua tibia, ¿no? Y por otra parte, si alguien tiene alguna dolencia y tiene que meter, digamos, un pie que le duele en agua caliente, pues imagínense, si el agua solamente es tibia, no servía para el fin que ellos buscaban. Entonces, el Señor Jesús no es que aprobara lo frío como algo malo, sino más bien pensando en lo refrescante que pueden ser las aguas de un manantial y por otra parte, las propiedades que puede tener un agua caliente al quitar ciertas dolencias, ¿no? Entonces, como ellos, los de la Odisea, sabían cuál era la condición de su agua, por eso el Señor Jesús les dice, ojalá fueses frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, entonces te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué es que el Señor Jesús consideraba a esta iglesia como tibia? Dice en el verso 17, el verso 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y después le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí estaba la tibieza de esa iglesia que habían de alguna manera hecho a un lado al Señor Jesús, confiaban en sí mismos. El Señor Jesús dice, porque tú dices yo soy rico, ahí nos damos cuenta de la autosuficiencia de esa ciudad, de esa iglesia, mejor dicho, aunque ciertamente la ciudad también, lo que podemos leer en la historia de la Odisea, es que era una ciudad rica, la gente de ahí era rica, comerciaban comúnmente con lana negra también, que era una lana muy fina y cara. También tenían comercios, tenían bancos de aquel tiempo, la forma bancaria de aquellos tiempos. Y otra cualidad también que tenía la ciudad de la Odisea es que producían medicamentos y en especial lo que producían era una especie de ungüento o una pomada que servía para curar ciertas enfermedades de los ojos, que más adelante el Señor Jesús también hace alusión a esta situación de la Odisea. Pero ciertamente la ciudad era rica, se han encontrado ruinas de mansiones y muy posiblemente algunas de esas mansiones hayan pertenecido a gente de esta iglesia en la Odisea. Entonces esa gente se sentía autosuficiente por la riqueza material que tenían. Dice el verso 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad de nada, no me hace falta nada, soy autosuficiente, todo lo tengo yo, no necesito de nada ni de nadie, es lo que decía esta iglesia. Y el Señor Jesús le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el diagnóstico que da el amén, el testigo fiel y verdadero. El Señor Jesús no está exagerando la situación de la Odisea, tampoco la está minimizando, les está diciendo exactamente lo que tienen. Por eso es importante considerar cuando Él dice yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. No voy a exagerar tu situación ni tampoco la voy a minimizar, te voy a decir exactamente cuál es tu situación. Entonces
Esa es la confianza que tú y yo debemos tener en el Señor Jesús, que Él nos va a decir exactamente cómo estamos. No nos va a apapachar diciendo, bueno, pues no estás tan mal, más o menos ahí la llevas, y nos va a decir, no, qué bueno, estás muy bien, estás excelente, sabiendo que no es el caso. Él es alguien que nos va a decir la verdad de nuestra situación y algo que nosotros debemos aprender, adelantándome un poquito, pero para que tengamos en cuenta por qué el Señor Jesús hace esto. No lo hace por un sentimiento negativo, sino por lo que dice en el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por amor es que el Señor Jesús le dice a esa iglesia: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No es que el Señor Jesús haya sido malo o cruel con esa iglesia, sino que por amor les dice: tu condición es esta, esto es lo que tú tienes. Y entonces vemos que dice: por amor yo reprendo y castigo a los que amo. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que cuando alguien nos dice algo, oye, es que esto estás mal, lo podemos tomar como es que me tiene envidia, es que no me quiere, es que le caigo gordo, y puede ser que en algunos casos sí sea la situación, pero no en el caso del Señor Jesús. Cuando Él nos hace ver alguna situación en nuestra vida, es por amor, no porque nos está criticando, no porque le caemos mal, no porque nos tiene envidia, obviamente no, nada de eso, sino es el amor lo que impulsa al Señor Jesús a decirnos cuál es nuestra situación, y debemos aprender nosotros de eso para que si en algún momento nosotros le decimos algo a alguien en lo que no está bien, nuestro impulso no sea el criticar, el hacerle ver que no es lo que él cree que es en un sentido negativo, ¿no? Sino que sea el impulso del amor lo que nos lleva a decirle: oye, esto que tú estás haciendo o diciendo o practicando no está bien, no es lo correcto, pero que ese impulso que lo que está moviéndonos a hacer eso sea el amor, como lo hace el Señor Jesús, ¿sí? Entonces esta iglesia dice que era una iglesia que se sentía rica: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Algunos de los teólogos que estudian pues toda la Biblia, pero específicamente hablando ahorita de las cartas en Apocalipsis, han relacionado cada una de las iglesias con etapas que ha vivido la iglesia desde que fue fundada hace cerca de 2000 años. Y entonces de alguna forma ellos piensan que, por ejemplo, la primera etapa de la iglesia fue lo que vivió Éfeso, una segunda etapa es lo que vivió Esmirna, después Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y se cree, algunos piensan que hoy en día lo que está viviendo la iglesia a nivel mundial es algo similar a lo que sucedía con la iglesia en la Odisea. No sé qué tan real puede ser eso, no podemos asegurarlo, pues la Biblia no lo asegura. Pero lo que sí nosotros podemos darnos cuenta es que hoy en día hay muchas iglesias con una situación similar a la Odisea. Son iglesias muy grandes, ricas en un sentido, no me refiero a lo material, sino que pueden creer que por ser iglesias tan grandes, llenas de tanta gente, que van tal vez miles de personas a las reuniones, entonces creen que por la cantidad de gente que se reúne, entonces están bien, piensan que no necesitan más nada, que todo está correcto, porque juzgan su situación a la luz de lo que en el mundo se conoce como éxito. ¿A qué me refiero? Que los cantantes que llenan auditorios, que llenan plazas, que llenan teatros, son cantantes que se les considera exitosos, que están bien, que van, su carrera va viento en popa porque va mucha gente a verlos. Y entonces una situación similar a algunas iglesias, sobre todo esas mega iglesias, es que se cree que su situación está bien porque se llenan cada domingo. Ahora, no quiero decir que todas las iglesias que son de miles de personas están mal, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces se puede caer en en un falso diagnóstico propio, porque pensamos que como se reúne mucha gente en nuestra iglesia, entonces estamos bien. Pero el caso contrario sería que una iglesia pequeña de 20 o 30 personas entonces está mal. Claro que no, puede haber iglesias de 20 o 30 personas que sean fieles a la palabra de Dios, que sean fieles a la sana doctrina, que Dios esté obrando en ellas, aunque solamente vayan 20 o 30 personas. O puede ser que haya iglesias de 10,000 personas que no necesariamente estén predicando la sana doctrina, y no quiere decir que una por tener poquitos está mal y la otra por tener miles está bien. No, no necesariamente es así. Entonces, si comparamos lo que hoy se está viviendo en la iglesia actual a nivel del mundo, sí hay muchas iglesias que son de miles de personas y que tristemente podemos ver
que no están predicando a Cristo, que están hablando del Evangelio de la prosperidad, que están hablando de muchas otras cosas que no tienen que ver nada con la doctrina que enseñaron los apóstoles y que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones que se dan hoy en día y que nosotros no caigamos en esa corriente en la que está llevando, pues si podemos decirlo así, la iglesia o pseudos iglesias que solamente tienen el nombre de iglesia que sigue a Cristo, o de alguna iglesia que podemos pensar que es una iglesia cristiana, pero que en realidad no lo son, porque de lo que menos se predica es de Cristo. Se habla del hombre, de la humanidad, de las riquezas, de la prosperidad, de muchas otras cosas, pero el centro de esas iglesias ha dejado de ser el Señor Jesucristo y se han enfocado en el hombre, en el ser humano, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con ello. Y bien, después el Señor Jesús al final del verso 17 les dice: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, de aquí viene, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, si lo podemos comparar como con un doctor, nos dice cuál es la enfermedad, pero también nos da la solución, la receta, ¿no? La medicina para poder salir de esa situación. No solamente nos dice estás así y a ver cómo le haces, ¿no? Sino que dice, por tanto, dice en el verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice, para que seas rico, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cómo podemos entender o qué podemos entender que se refiere el Señor Jesús a oro refinado en fuego? Bueno, hay muchas formas en las que nosotros podemos entender eso, pero quiero enfocarme en una. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 6. Vamos a ver, pensando o considerando las mismas palabras del Señor Jesús, ¿a qué se refiere él? O podemos entender para el Señor Jesús qué son las riquezas, a qué se refiere con riquezas o con tesoros o con algo valioso. Mateo capítulo 6. Les voy a leer lo que dice el verso 19 y 20. Mateo 6, 19 y 20. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, fíjense lo interesante de estos dos versículos. Estos dos versos están, lo que les antecede o el contexto de estos versículos es lo que el Señor Jesús viene diciendo desde el principio del capítulo 6, aunque también desde antes, pero solamente para no irnos muy lejos, a principios del capítulo 6, en nuestras Biblias, o al menos en la que yo tengo, tiene un título que dice Jesús y la limosna. Y comienza el Señor Jesús a hablar y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Y comienza el Señor Jesús a dar una serie de instrucciones para cuando la gente diera una ayuda, ¿no? Cuando diera una ofrenda al templo o una ayuda a alguna persona, la forma en que uno debe de hacerlo. Después en el verso 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, y comienza a dar también una serie de instrucciones en cuanto a la oración. Y en el verso 16 dice, cuando ayunes, no seáis austeros. Hay tres cosas que menciona aquí el Señor Jesús: las limosnas o la ayuda que uno da a las personas, la oración y el ayuno. Son tres cosas que menciona. Y terminando de decir eso, dice el Señor Jesús, no te hagas tesoros en el cielo. Está conectando lo que viene diciendo con esto. No es que el Señor Jesús saltara de una idea a otra y de repente se regrese y luego regresa por acá y menciona otra cosa y al final no encuentra uno ni los pies ni la cabeza del mensaje que dio el Señor Jesús. Tiene una relación todo lo que el Señor Jesús dice, y viene hablando de las limosnas, de la oración y del ayuno. Y dice, no te hagas tesoros en el cielo, como de alguna manera comparando que eso que está uno haciendo al ayunar, al orar, al dar limosnas o ofrendas, es hacer tesoros, es algo valioso delante de Dios. Y después dice el Señor Jesús en el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, el Señor Jesús también le estaría diciendo a la gente, enfoquen bien, miren bien lo que quiero darles a entender. No piensen en las riquezas materiales, no piensen en las riquezas de este mundo, no se enfoquen en eso, no pongan su atención
mencionen eso, que sus ojos miren de manera correcta, de una manera pura, santa, y no pensando en lo que desea la gente del mundo. Y si queda alguna duda, el Señor Jesús va a comenzar a profundizar un poco en esta enseñanza. Dice en el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sigue el Señor Jesús conectando lo mismo, no ha cambiado de tema, no es que haya saltado de un tema a otro. Viene hablando de lo importante que uno puede hacer en la vida, que es orar, ayunar y dar ofrendas o limosnas. Dice, esos son tesoros, pero no se desenfoquen, no piensen en los tesoros materiales, porque no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o a las riquezas. Y después en el verso 25 comienza a decir, por tanto os digo, no te afanes por lo que es tu vida, por lo que hayas de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo lo que hayas de vestir. Y termina este capítulo diciendo lo siguiente en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pero el verso 33 es crucial, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esos son los tesoros de los que menciona el Señor Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Lo que Dios espera que hagamos. Dice, y su justicia, hacerlo, ser justo, hacer obras justas. ¿Como cuáles? Como orar, como ayunar, como dar ofrenda, ¿no? Que es lo que menciona, son solo unos ejemplos, no es que eso sea todo, pero nos da una idea de lo que para el Señor Jesús son los tesoros en el cielo y no en la tierra. No te hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Y después cuando en Apocalipsis dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que de mí adquieras esos tesoros, es decir, ten comunión conmigo, ora, ayuna, lee la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia. Es una manera en la que podemos entender a lo que se refiere con compra de mí oro refinado en fuego, es decir, ten comunión conmigo. Y vamos a ver cómo más adelante nos deja más claro cómo esa gente no tenía esa comunión con el Señor Jesús, por lo que dice el mismo Señor Jesús. ¿Sí? Pero sigamos leyendo, regresamos a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Y dice entonces, por tanto, verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué son las vestiduras blancas? Pues andar en santidad delante de Dios, tratar de ir sacando de nuestra vida el pecado y comenzar a andar en los caminos que Dios quiere que andemos. Recordemos que cuando Adán y Eva pecan, dice que se dan cuenta que están desnudos. Esto solamente podemos suponer, puede darnos una idea, que cuando ellos cometen el pecado, entonces la santidad que había en ellos es quitada, ya no pueden ser más santos, y entonces se dan cuenta de su desnudez, que es algo muy similar a lo que el Señor Jesús dice aquí. Dice que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y en Apocalipsis capítulo 19 nos da una idea un poco más amplia de esto. Apocalipsis 19 verso 8 dice lo siguiente, y a ella, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando dice a ella se refiere, dice arriba un poquito en el verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿De quién está hablando? De la esposa del Cordero. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Cuando tú y yo andamos en esas acciones justas, entonces nuestra vestidura será una vestidura blanca y no habrá desnudez que representa el pecado. La vergüenza de nuestra desnudez sería el pecado, no, sino que andemos en acciones justas, ¿sí? Y al final dice, el final del verso 18 dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí también vuelve a hacer alusión al Señor Jesús, a lo que en esa ciudad se daba, que era esa venta de ese ungüento o colirio para que ellos pudieran ver. En otras palabras, cuando tú tienes comunión con el Señor Jesús, cuando buscas primeramente el reino de Dios, cuando estás haciendo acciones justas, entonces vas a poder ver cuál es tu realidad y no vas a estar pensando que estás bien cuando en realidad estamos mal, ¿no? Cualquiera de nosotros puede caer en una situación así. Entonces debemos de buscar a Dios y entonces Él será quien nos dé ese diagnóstico real y aceptemos
que estemos equivocados y caminemos en las acciones que Él espera que hagamos. Y dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está la oportunidad que nos da el Señor Jesús, a pesar de que la Odisea, insisto, es una de las que el diagnóstico es más severo que en otras, aún así hay esa oportunidad de parte de nuestro Señor. Dice, yo te amo, dice, por eso te estoy reprendiendo, te estoy castigando, pero depende ya de nosotros ser celosos. ¿Qué es ser celoso? Tomar una acción pronta, una acción rápida, una acción fuerte, dice, y arrepiéntete. Vuelvo a mencionarlo, aunque lo he dicho antes, no dice y pide perdón, porque podemos pedir perdón, pero no haber arrepentimiento. El Señor Jesús busca que nos arrepintamos, que cambiemos de forma de pensar, que cambiemos de parecer en cuanto a lo que antes creíamos que era correcto, como en el caso de la Odisea, ellos creían que eran ricos y que no tenían necesidad de nada, y el Señor Jesús les dice, no, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar y date cuenta que estás mal y muy mal. Entonces dice, arrepiéntete, dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y el verso 20 muchas veces se ha tomado de una manera equivocada, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y muchas veces se ha tomado en un enfoque evangelista, ¿no? Evangelístico. El Señor dice que está a la puerta de tu corazón y ábrele tu corazón para que él entre a ti. No, no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a una iglesia que en este sentido tenían fuera al Señor Jesús. Como les decía hace un ratito, hoy en día hay iglesias que se enfocan en cualquier otra cosa, menos en el Señor Jesús, menos en el mensaje central de la Biblia, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Todo apunta hacia Él, lo hemos estado viendo los días martes cuando vemos al Señor Jesús revelado en Crónicas, en Salmos, en Job, en todos los libros que hemos visto, siempre de alguna manera podemos encontrar algo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es el centro de la predicación, el centro del Evangelio, Él es el Evangelio mismo, Él es de quien depende todo, ¿no? Entonces hay iglesias que se enfocan en cualquier otro tipo de enseñanzas y han en este sentido sacado al Señor Jesús de la iglesia, pero aún así, con ese amor que Él tiene, con esa humildad también que le caracteriza al Señor Jesús, dice, yo estoy a la puerta, es decir, yo sigo esperando de ustedes una reacción para poder entrar a ustedes, cenar con ustedes, es decir, tener esa comunión, esa intimidad en la que podamos nosotros conversar, platicar, cenar, compartir, ¿no? En ese sentido. Entonces, vemos cómo hay oportunidad para nosotros. No con esto quiero decir o que tengamos un permiso para pecar, para nada. Hace un momento mencionábamos que debemos de estar en santidad, debemos de tener acciones justas, de buscar orar, ayunar y todo lo que ya les mencioné. Pero que si en algún momento llegamos a tropezar, ahí está la oportunidad de arrepentirnos y decirle, Señor Jesús, perdóname, sé que hice mal y quiero enmendar el camino. Y ahí está el Señor Jesús esperando que nosotros tomemos esa decisión de tener nuevamente la comunión con Él, de que se incorpore nuevamente al centro de la predicación, al centro de las enseñanzas, al centro del Evangelio, para que las iglesias puedan caminar nuevamente en un orden correcto, ¿sí? Y dice en el verso, al final del verso 20, y cenaré con él y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es realmente algo que podría hablarnos de riquezas, de posición, ya hablando obviamente de una posición con un corazón humilde y no buscando el reconocimiento. No hay un lugar más grande en un reino que el trono del rey. No hay un lugar más importante. El lugar más importante en un reino es el trono donde se siente el rey. Y el Señor Jesús nuevamente en esa humildad les dice, yo te dejaré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si realmente la Odisea quieres ser rico y quieres tener un lugar importante, sé humilde, arrepiéntete, anda en santidad y entonces serás rico. Recuerden que a otra de las iglesias le dice, aunque eres pobre, pero en realidad eres rico, ¿no? Entonces, las riquezas con las que nosotros fuimos enriquecidos principalmente es el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, y que con todo ello el Señor Jesús aún dice, al que venciere le daré esto, al que venciere le daré lo otro, al que venciere haré esto, y al final de todo dice, y al que venciere haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y al final dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. En otras palabras, seamos sensibles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, seamos sensibles a su mensaje, busquemos de Él, busquemos en Él el perdón de nuestros pecados, busquemos al Espíritu Santo, porque aquí termina diciendo el Señor Jesús: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, para que sea el Espíritu Santo también quien nos ilumine a través de la palabra de Dios nuestra situación, y como en este caso el Señor Jesús les dice: esta es tu situación y esta es la solución. Así el Espíritu Santo también nos puede decir: esta es tu situación y esta es la solución, que Él nos muestre qué es lo que debemos hacer para que nuestra vida vaya creciendo, vaya caminando en pos de nuestro Señor Jesucristo, y que al final de nuestros días podamos vencer como lo hizo el Señor Jesús. Él es un vencedor y nosotros podemos vencer si es que Él nos ayuda. Recordemos que la Biblia dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estábamos destinados a un infierno eterno, a la perdición eterna, a la condenación eterna. Éramos, como dice aquí, también miserables, pobres, ciegos y desnudos, pero ahí está la obra del Señor Jesucristo, que vino por nosotros para rescatarnos, y entonces es en Él, es por Él y para Él que tú y yo entonces debemos de vivir, y tendremos un lugar junto a Él en la eternidad. Él es nuestro premio, Él es lo más grande que podemos tener. Ni siquiera es estar en el cielo como tal, porque si estamos en el cielo pero no está Dios, de nada serviría. Nuestro mayor premio y recompensa y lo que nosotros esperamos es estar junto a nuestro Dios. Recordemos que el Señor Jesús vino a darnos vida eterna, y el mismo Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, el que nosotros estemos y conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y con esto terminamos las cartas a las iglesias. La próxima semana comenzaremos un nuevo tema. Gracias a Dios que nos permitió estudiar estas 7 cartas. Espero que hayan sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos. Esto fue Sendas Antiguas.